Queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hoy 3 de septiembre celebramos la fiesta de San Gregorio Magno, el gran papa de finales del siglo VI, uno de los 4 padres que llamamos de la Iglesia Latina, es decir, de los grandes doctores de la antigüedad. El Papa San Gregorio es un personaje que, aunque nos puede resultar un poco extraño a nosotros, tuvo una influencia muy grande en todo lo que fue el desarrollo de la espiritualidad cristiana, por varios motivos. En primer lugar, por sus propios escritos. El Papa San Gregorio fue un gran escritor cristiano. Escribió grandes comentarios que todavía se leen hoy sobre, por ejemplo, el libro de Job, el profeta Ezequiel, fundamentalmente sobre los evangelios. Las ideas fundamentales del Papa San Gregorio se centran en la espiritualidad, en el tema de la contemplación. Dejar todas las obras para centrarse en el conocimiento y en la adquisición de la sabiduría que está escondida en Cristo Jesús. De ahí el silencio, de ahí la necesidad del retiro, de la soledad, de una vida centrada en la presencia de Dios. No en vano, otra faceta muy importante del Papa San Gregorio, especialmente para nosotros los monjes benedictinos, es el hecho de que su papel es decisivo a la hora de configurar lo que fue la espiritualidad monástica occidental benedictina, y a través de esta consolidación lo que podríamos decir que ha venido a ser el monacato en nuestra iglesia occidental. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, el hecho de que San Gregorio acogió a los monjes que se habían escapado de la destrucción de Monte Cassino. San Benito funda el monasterio de Monte Cassino pues en torno al año 520-530, él muere el año 540, pero en torno al 570 el monasterio fue destruido por los bárbaros que invadieron Italia, los lombardos, los longobardos. Los monjes escapan. San Benito había escrito una regla monástica para este monasterio donde vivía el Monte Cassino, pero al escapar de los monjes se llevaron consigo la regla que había escrito San Benito. San Gregorio los acoge en su propiedad, en su propia casa. Él pertenecía a una familia pudiente romana y puso su palacio a disposición de los monjes para hacer un monasterio. Allí, por así decirlo, refundaron los benedictinos la comunidad que había sido destruida en Monte Cassino y siguieron viviendo tal como San Benito les había indicado. Esto por una parte. Por otra parte, no es menos importante el hecho de que San Gregorio, en uno de sus libros memorables, el libro de los diálogos, entre otros relatos de santos de la península italiana de la época, en el libro segundo se centra en la figura de San Benito, que de hecho conocemos fundamentalmente a través de este relato de San Gregorio. Por lo tanto, en lo que es la estabilización, la configuración, la protección del legado de San Benito, de los monjes de la regla que la continúan viviendo gracias a San Gregorio y desde allí se va a expandir por el resto de Italia y ya luego al resto de Europa. Tanto por este hecho como por el hecho de haber escrito la vida de San Benito, San Gregorio podemos contarle como uno de los también fundadores, padres de lo que desde entonces, a lo largo de toda la Edad Media, moderna y contemporánea, hemos conocido como monacato occidental. ¿Qué nos diría hoy San Gregorio? Bien, a pesar de que sea un personaje tal vez un poco desconocido, que no es un santo tan popular tal vez entre nosotros actualmente, sin embargo, San Gregorio nos enseña, repito, la importancia de lo que es la vida de la oración, buscar la contemplación, contemplar fundamentalmente la palabra de Dios, que es donde San Gregorio pone el hincapié. No menos importante, y así lo refleja mucha iconografía, es la importancia que le da San Gregorio a la celebración del sacramento de la Eucaristía.
La misa gregoriana es un tema muy recurrente en la pintura. ¿Qué es esto de la misa gregoriana? No tiene nada que ver con el canto gregoriano, a pesar de que el canto gregoriano también debe su nombre al Papa San Gregorio, que compiló el canto que se realizaba en la Iglesia romana. Pero no es esto la misa gregoriana. ¿Qué es la misa gregoriana? Era una devoción, una práctica que hacía San Gregorio. 30 días celebraba la Eucaristía por el alma de un difunto y al final es la famosa escena tantas veces pintada en la historia del arte. Se le aparece celebrando la Eucaristía al propio San Gregorio, nuestro Señor Jesucristo resucitado en las especies del pan y del vino, liberando, perdonando, salvando a las almas que están siendo purificadas en el purgatorio. Bien, son muchos motivos que nos acercan a la figura del Papa San Gregorio, una persona, un santo importante en la historia de la Iglesia. Para nosotros, digo, importante su enseñanza sobre la oración y, cómo no decirlo también, constatar que el Señor a lo largo de la historia ha hecho y sigue haciendo también en nosotros portentos en aquellos a los que llama, sobre los que derrama sus dones y que espera que esos talentos que Él nos concede produzcan sus frutos y den así una cosecha admirable de obras en obras de santidad. La santidad no solo es una cosa del siglo V o del siglo VI, es una cosa también que hoy en nuestros días Dios espera de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con el ejemplo de San Gregorio una vida de entrega, una vida de oración, una vida a la escucha de la palabra de Dios, una vida que esté engalanada con la celebración de los sacramentos. Y que la bendición del Señor nos acompañe en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.